En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades. Nos pide la rentabilidad económica y financiera. Es un problema de la convocatoria extraordinaria de la selectividad de Andalucía de julio de 2022. En él nos dice: una empresa andaluza dedicada a la fabricación de diferentes productos con plástico reciclado procedente del mar presenta los siguientes datos en el año 2021. Tenemos el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Datos del balance con sus cantidades. Por otro lado, tenemos el coste de la financiación ajena a corto plazo, que nos permitirá calcular los intereses a corto plazo sobre el pasivo corriente, que es un 5,8%, y el coste de la financiación ajena a largo plazo, que nos permitirá calcular los intereses a largo plazo sobre el pasivo no corriente, que es del 7%. Además, nos dice que el tipo impositivo es del 25% y que el beneficio antes de intereses e impuestos es de 20.000 euros. Nos pide, como hemos dicho, la rentabilidad económica e interpretarla y la rentabilidad financiera e interpretarla. Comenzamos con la rentabilidad económica. La rentabilidad económica tenemos que es la rentabilidad de las inversiones, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo total por 100. El beneficio antes de intereses e impuestos nos lo da el problema, nos dice que son 20.000 euros. El activo total va a ser la suma del activo no corriente y el activo corriente, es decir, de 100.000 más 80.000, que va a ser 180.000. Por lo tanto, tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 20.000 euros, entre 100.000 más 80.000, que da 180.000 euros, por 100 para expresarlo en porcentaje. Y esto nos da un 11,11%. ¿Qué significa este 11,11%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros invertidos por la empresa, invertidos en activo, se obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos o un beneficio de explotación o un beneficio de las actividades de la empresa de 11,11 euros. Pasamos al apartado B, que nos dice que calculemos la rentabilidad financiera y expliquemos su significado. Para calcular la rentabilidad financiera necesitamos, según la fórmula, el beneficio neto o el beneficio final, ya una vez quitado los intereses y los impuestos, entre los recursos propios, que van a coincidir con el patrimonio neto. Y para expresarlo en porcentaje se multiplica por 100. Es decir, es la rentabilidad del capital propio, la rentabilidad de los recursos propios. En este caso no tenemos el beneficio neto, pero para calcularlo vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos, que era 20.000. Y vamos a ir para abajo, primero quitándole los intereses para calcular el beneficio antes de impuestos y luego quitándole los impuestos para calcular el beneficio neto. Para calcular los intereses, volviendo al problema, tenemos que podemos financiarnos de dos maneras. A corto plazo, a través del pasivo corriente, con un coste de financiación del 5,8% y con pasivo no corriente o financiación a largo plazo, cuyo coste de financiación es el 7%. Por lo tanto, los intereses será la suma de los intereses a corto plazo más los intereses a largo plazo, es decir, el 5,8% del pasivo corriente de 40.000 más el 7% del pasivo no corriente de 90.000. Por lo tanto, tenemos el 5,8% de 40.000, que son los intereses a corto plazo, más el 7% de 90.000, que son los intereses a largo plazo. Haciendo esta operación nos va a quedar 2.320, que son los intereses a corto, más 6.300, que son los intereses a largo, que nos queda 8.620 euros. Y por lo tanto, tenemos que el beneficio antes de impuestos es 20.000, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, menos los intereses, 8.620. Y esto nos da 11.380 euros. Una vez que yo tengo el beneficio antes de impuestos, calculamos el impuesto cuyo tipo impositivo era el 25%, por lo tanto el 25% del beneficio antes de impuestos de 11.380, que nos da 2.845, y el beneficio neto son 11.380 menos los impuestos 2.845, que nos da 8.535 euros. Estos 8.535 euros nos los llevamos a la rentabilidad financiera y ahora para calcular el patrimonio neto volvemos al problema. Tenemos que el activo era 180.000, la suma del activo corriente y el activo no corriente. Y por otro lado tenemos que el pasivo o la financiación ajena es 130.000. Por la ecuación fundamental de la contabilidad,
el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, o lo que es lo mismo, el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, por lo tanto el patrimonio neto es 50.000 euros. La rentabilidad financiera son los 8.535 del beneficio neto, menos entre 50.000 euros del patrimonio neto por 100 para expresarlo en porcentaje, lo que nos da un 17,07%. ¿Qué significa este 17,07%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros de recursos propios o aportados por la empresa, se obtiene un beneficio final ya sin intereses ni impuestos de 17,07 euros. Y con esto habremos acabado el problema.